Bueno, bienvenidos a la primera clase del curso de nivelación. En esta clase vamos a estar hablando un poco de los números reales y vamos a arrancar con los números naturales. Bueno, como ven ahí, consiste de los números que utilizamos para contar las cosas. Por ejemplo, no sé, un perro, dos perros, tres perros, ¿sí? Van a ser números sin decimales, positivos y que comenzamos desde el número 1, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4 y siguiendo son los números naturales. Por ejemplo, como decía hoy al principio, tenemos un perro, 4 manzanas, 25 personas. Esos son los números naturales. Después tenemos los números enteros, que son los que tienden a los números naturales. ¿De qué manera? Vamos a agregar el 0 y le vamos a agregar los números negativos, ¿sí? Así teníamos los naturales que arrancaban desde el 1, 1, 2, 3, 4, le agregamos el 0 y le agregamos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ejemplos, como decía recién, tengo el 5, el menos 3, el menos 25. Y como usamos esta idea de extender a los enteros, lo que tenemos es que los enteros van a contener a los naturales. Siguiendo con este orden, tenemos a los números racionales, que son los que utilizamos para expresar fraccionamientos y son los que se pueden expresar como división de números enteros. ¿Sí? Obviamente el denominador, ¿sí?, esta fracción va a tener que ser distinta de 0. Fíjense que ahí decimos que pueden tener decimales, distinto a lo que pasaba con los naturales y con los enteros, pero estos decimales van a tener que ser finitos o periódicos puros o mixtos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa. Y la idea matemática, digamos, la expresión formal matemática es esta que vemos ahí. Si tengo A y B en Z, o sea, en los números enteros, con B distinto de 0, o sea, el denominador, podemos escribir que A sobre B pertenece a los racionales, ¿sí? De esta manera podemos ver que los enteros van a estar contenidos en los racionales. ¿Por qué? Porque si el número B es el 1, y yo tomo cualquier entero arriba, me va a quedar que tengo el 3, por ejemplo, dividido 1, que me va a dar 3, y eso es un número racional porque se puede escribir como división de enteros, ¿sí? Bien, fíjense que ahí lo que tenemos es el ejemplo, ¿sí? Un medio es una fracción, por lo tanto es un número racional, menos 2 séptimos es un número racional, 2,25 es un número racional. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad finita de decimales. El 7 es un racional porque es un entero, menos 4 es un racional porque es un entero, 7,34666666 es un racional, ¿por qué? Porque este es un número con decimales infinitos, pero tiene una parte periódica, que es el 6. Y entonces este es un periódico mixto. ¿Por qué? Porque tengo el 34 que no es, ¿sí?, no va a ser periódico, ¿sí? Entonces por eso es un periódico mixto. Fíjense que el menos 27,7777 es un periódico puro porque todos sus decimales se repiten, en este caso el 7. ¿Sí? Bueno, hoy lo que estábamos diciendo es que justamente los racionales contienen a los enteros y por consecuencia también contienen a los naturales, ¿sí? Ahora otro grupo distinto de esto que estábamos hablando son los irracionales, que van a ser los números que no se pueden escribir como división de enteros, ¿sí? Estos números van a ser números que tienen decimales infinitos, pero todos distintos, ¿sí? No va a haber ningún periodo en ellos, ¿sí? Fíjense que van a ser números con todos numeritos decimales todos distintos uno del otro. Puede haber un par de repetidos, pero no se van a estar repitiendo periódicamente. Ejemplo, el número pi, famoso número irracional. El número e, otro famoso número irracional que si no lo conocen ya lo van a conocer. La raíz de 2, la raíz de 5, la raíz cúbica de 4. Y el pi sumado o restado a algún número, por ejemplo pi menos 3, es un número irracional. Bien. Claramente, lo que les decía hoy, como no se puede escribir como división de enteros, va a pasar que los irracionales van a ser un grupo disjunto, un grupo separado de los números racionales, ¿sí? Por eso los irracionales y los racionales no pueden contener elementos compartidos, ¿sí? Por eso no hay ningún racional que sea irracional, ningún irracional que sea racional, ¿sí?
Bien, entonces finalmente nos encontramos que los números reales van a ser los números que congreguen a estos dos grupos. Los racionales, que contienen a los enteros y a los naturales, y los irracionales. ¿Sí? Esto nos va a dar el siguiente diagrama. Fíjense que voy a tener a los reales, ¿sí? Que se suelen representar por R. Van a ser los reales que van a contener a los racionales, ¿sí? Y a los irracionales. Y como bien les decía recién, los racionales contienen a los enteros y a los que no son enteros, ¿sí? Todos los que tienen decimales finitos, periódicas puras o periódicas mixtas, ¿sí? Y fíjense que los enteros contienen a los naturales, que vienen a ser los enteros positivos, también se les suele definir de esa manera, a los enteros negativos, que son los naturales con signo cambiado, y el cero, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos definido más o menos a los números, el conjunto de números reales, vamos a empezar a definir dos operaciones que son muy importantes, que son la suma y la multiplicación o producto. Y vamos a ver las propiedades que más o menos ya vimos en toda nuestra vida escolar. Entonces, lo primero que tenemos es que tanto la suma como la multiplicación son asociativas, ¿sí? Uno puede intercambiar los paréntesis de lugar y la cuenta da exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo de la asociatividad de los números con la suma. Fíjense que si yo tengo 2 más 3 más 4, si yo hago primero 2 más 3, eso, de ahí viene el paréntesis, hago primero esa suma. Claro, esa suma primero, si me va a terminar 2 más 3, me va a quedar 5, más 4, eso me va a dar 9. Si yo después hago 2 y le sumo 3 más 4, o sea, primero hago la suma 3 más 4, en este caso me va a dar 7, y después sumo 2, eso me va a dar 9, va a dar lo mismo. Entonces, no importa cómo agrupe, la cuenta va a dar lo mismo. Eso es lo que nos indica esta de la asociatividad. Fíjense, abajo tengo la misma idea, pero con el producto, ¿sí? 2 por 3 por 5. Si yo agrupo primero el 2 por 3, eso me da 6 por 5, que me da 30. Y si yo agrupo el 3 con el 3 con el 5, eso me da 15 por 2, que me da 30. ¿Sí? Me da lo mismo. De nuevo, esto es una propiedad conocida, tanto de la suma como de la multiplicación. Tenemos la conmutatividad de la suma y de la multiplicación. Eso lo sabemos de toda la vida, ¿sí? Que el orden de los factores no altera el producto, es algo que sabíamos de la primaria, ¿sí? Y bueno, con la suma pasa lo mismo, ¿no? Los doy vuelta y no cambia el resultado en cuanto a la suma. Y después tenemos la propiedad distributiva, ¿sí? Tenemos dos leyes de distributiva, que es, fíjense que está escrita de esta manera, pero bueno, nosotros como ya tenemos la conmutatividad arriba, la segunda ley la podemos ignorar, porque en realidad, como ya sabemos que la multiplicación se puede dar vuelta y da lo mismo, ¿sí? La segunda ley está implicada con la primera ley con esta ley de distribución que tenemos acá y con la conmutatividad del producto. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la distributiva, ¿sí? Claramente, si yo hago 2 más 3, que me va a dar 5 por 5 me va a dar 25, y si yo hago la distributiva, 2 por 5 más 3 por 5 me da 10 más 15, me da 25, ¿sí? Me da exactamente lo mismo, por eso la distributiva es válida. Bien, vamos a agregar, si bien ya sabíamos que la existencia del 0 y del 1, lo que hace esta propiedad que tenemos acá es que me los caracterizan con unas propiedades importantes. El 0 es el neutro de la suma, o sea que si yo le sumo cualquier cosa al 0, me va a dar ese mismo número. Por ejemplo, yo sumo 5 más 0, me da 5. Si yo sumo pi más 0, me va a dar pi. Por eso es el neutro aditivo, porque si yo sumo 0, no estoy haciendo nada, ¿sí? Lo mismo pasa con el 1. El 1 es el neutro multiplicativo. Si yo multiplico cualquier cosa por 1, me va a dar siempre esa cualquier cosa, ¿sí? En particular, por ejemplo, si yo multiplico 0 por 1, me da 0. ¿Sí? Que exactamente lo mismo, el 1 no afecta en nada. Bien, fijamos que una vez que tenemos definido el neutro para las dos cosas, podemos definir lo que es el opuesto para la suma, ¿sí? O sea que si yo tengo un número A, el opuesto lo escribimos como menos A. Eso sabemos que eso lo tenemos definido tanto para los naturales
como lo hemos definido como los enteros negativos, como para cualquier número. Yo tengo un medio, el opuesto del un medio es menos un medio, ¿sí? Y para eso necesitábamos el neutro arriba para ver que cuando yo sume un número con el opuesto me va a dar 0. Como les decía, el un medio más menos un medio me va a dar el 0. Lo mismo con el inverso, ¿sí? Si yo tengo el 1, podemos ver que, dado un número a, siempre existe un elemento que vamos a llamar a a la menos 1, que multiplicado a por a a la menos 1 me va a dar 1. Esto escrito matemáticamente es muy complicado a veces de ver, pero la idea es básicamente la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el número 3, un medio, si yo lo multiplico por 2, ¿sí?, me va a dar 1. Siempre hay un número que multiplicándolo por otro, por lo general ese número dado vuelta, me va a dar 1. Por ejemplo, si yo tengo pi, lo multiplico por 1 sobre pi, me va a dar el 1. ¿Sí? Esto es lo que es el inverso para la multiplicación. Ahora, dado la idea de opuesto y de inverso, podemos definir de esa manera la resta, ¿sí? Ustedes fíjense que a más menos a arriba igual a 0, podemos decir de esa manera definir lo que es la resta, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 2 menos 5, lo puedo pensar como 2 sumado el opuesto de 5, ¿sí? Entonces de esa manera podemos definir la resta y lo mismo hacemos con el inverso y podemos definir la división. Bien, tenemos una propiedad importante, ¿sí?, que es una propiedad que tienen los números reales y que nos va a servir muchísimo para el momento que resolvamos ecuaciones, que va a ser esta propiedad de que si yo tengo dos números multiplicados y que me dan 0, la única posibilidad que esto ocurra es que A sea 0 o que B sea 0, o los dos al mismo tiempo. Si A y B son 0, claramente la multiplicación va a ser 0. ¿Sí? Esto es una propiedad que no tienen todos los dos cuerpos, entonces es una propiedad muy importante y nos va a servir muchísimo para poder resolver ecuaciones con los números reales. Bien, ahora vamos a ver una representación gráfica del conjunto real, ¿sí?, que es en una recta numérica. Y esto lo podemos hacer, como bien dice ahí, ahí tenemos el orden puesto, que eso es lo que nos va a permitir poder representar toda la recta en una sola línea, ¿sí? Como bien dice ahí arriba, lo que vamos a hacer, le vamos a corresponder un único punto de la recta a un número real, ¿sí? Y esto lo podemos hacer, como bien decía recién, por el orden que tenemos ahí arriba. Fíjense que dado dos números cualquiera real, yo los puedo ordenar. Puedo decir, estos dos números son iguales o uno es más grande que el otro, ¿sí? De esa manera, yo lo que voy a poder hacer es poder escribir todo en una sola línea y poder representar todos los reales, y ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, son la recta más conocida, más común, y vemos acá dónde están ubicados el pi, el 23 onceavos, el 0,75, el menos 21 44avos, ¿sí?, el menos raíz de 2, que son números irracionales. Entonces podemos ver que todos los números están ordenados y los podemos escribir en una única línea numérica. Bien, con este orden que acabamos de ver, uno puede diferenciar los reales positivos de los reales negativos, que eso, bueno, más o menos la intuición nos ayuda, que vemos que los números reales van a ser positivos, van a ser los que son más grandes que 0, y los negativos son los que van a ser menores que 0. Esto lo hacemos porque más adelante vamos a usar esta notación de R más y R menos. Acá vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos ver un conjunto escrito de manera simbólica, ¿sí? Fíjense que vamos a tener que el conjunto A está representado por todos los números reales, ¿sí?, los A en R, tal que A sea menor que 4/3. Entonces, ¿cómo podemos hacer la representación en la recta numérica? Fíjense de esta manera. Si hacemos la recta, ¿sí?,
Una vez escrita la recta, marcamos el 4 tercios y los menores que 4 tercios van a ser todos los números que estén antes que ese número, ¿sí? Claramente va a ser desde 4 tercios hasta menos infinito, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Tenemos todos los b en r menos, ¿sí? O sea, en los números reales negativos, tal que b sea más grande que menos 3, ¿sí? Pero acá fíjense que tengo un mayor igual. O sea que, fíjense que voy a tener más grande que menos 3, o sea que vamos a marcar el menos 3 con un corchete. ¿Por qué? Fíjense que acá arriba lo hemos marcado con un paréntesis. ¿Por qué? Porque el 4 tercios no está incluido, ¿sí? En el conjunto. Por eso el paréntesis. Acá abajo ponemos el corchete porque el menos 3 sí está incluido. Y entonces sería de menos 3 en adelante, ¿sí? Hasta el más infinito. Pero ¿qué pasa? Como b pertenece a los reales negativos, es hasta el 0. No podemos continuar. Por eso es desde menos 3 cerrado, ¿sí? Eso es el corchete, hasta el 0 abierto. ¿Por qué? Porque los reales negativos no contenían el 0. Así lo habíamos definido. Veamos un tercer ejemplo. Un conjunto que ahora sí está en los reales, que va a ir desde menos 5 medios, menor estricto, hasta el 1 menor estricto. Fíjense que lo que va a terminar pasando, que el dibujo va a ser más grande que menos 5 medios hasta el 1. Y el menos 5 medios, como era estricto, ¿sí? No lo contenía. Y como de otro lado tengo el menor igual, lo que tengo es el 1 incluido, ¿sí? Bien. Bueno, esta regla de los signos ya la tenemos también conocida desde que íbamos al colegio. Entonces sabemos que si yo tengo dos números y los multiplico o los divido, ¿sí? Si yo hago más por más me va a dar más por menos me va a dar menos por menos me va a dar más y menos por más me da menos, ¿sí? Es una regla que ya conocíamos, pero bueno, la volvemos a recordar para poder hacer las cosas bien. Y ahora vamos a ver un poco más del trabajo en los racionales. Vamos a recordar un poco más cómo se trabajaba con los racionales, ¿sí? Cómo los racionales tienen una propiedad, esto de que un número racional se puede escribir de muchas maneras. Por ejemplo, ahí tenemos la fracción 3 quintos, ¿sí? Que se puede escribir como 9 quinceavos, 6 quinceavos, 6 décimos, 30 cincuentavos o 9 quinceavos. ¿Sí? Fíjense que la idea es que cada una de estas fracciones es la 3 quintas multiplicado arriba y abajo por el mismo número. Si yo multiplico 3 quintos por 3 me da 9 quinceavos, si multiplico por 2 me da 6 diezavos y si lo multiplico por 10 me da 30 cincuentavos. ¿Sí? Todas esas fracciones representan al mismo número. Por lo general nosotros vamos a quedarnos con la fracción que ya está reducida, ¿sí? La fracción que ya no se puede simplificar más los números, que sería la 3 quintos, ¿sí? Bien, vamos a recordar cómo se sumaban fracciones, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos números racionales y la suma de fracciones se hace de la siguiente manera. Multiplico abajo los dos denominadores, ¿sí? Y después en el numerador lo que vamos a poner es a por b más c por d, ¿sí? A por d, este por este, más este por este. Esta es la forma más directa de hacer la suma, ¿sí? Que uno puede utilizar para cualquier fracción. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el 2 tercios menos el 2. 2 tercios menos 2 sobre 1, lo podemos pensar de esa manera, para siempre tener el denominador, siempre que si tenemos un número entero, siempre el denominador va a ser el 1. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, multiplicar 3 por 1, me va a dar 3, y hacer 2 por 1, que me va a dar 2, menos 2 por 3, que me va a dar 6. Esta cuenta me termina dando 6, 2 menos 6, menos 4 sobre 3. Otro ejemplo, tengo 7 medios más 3 cuartos, y entonces lo que hago es lo mismo, 2 por 4, 8, lo pongo como numerador, y después tengo 7 por 4, 28, 2 por 3, 6, y hago la suma que me da 34 octavos. Pero fíjense que esta fracción, si uno lo mira, esto es divisible por 2. Por eso podemos hacer la división
por la simplificación y me queda 17 cuartos. El resultado estaría bien de las dos maneras, poner 34 octavos o 17 cuartos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente que son fracciones equivalentes. Bien, hacemos un ejemplo más. Tenemos el 2 quintos más el 3 medios. De nuevo, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y 3 por 5, 15. ¿Sí? Sumo esto, 19 décimos. Claramente en este caso y en este caso no habría nada para simplificar. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero sumarlo de otra manera? Hay otra manera de sumarlo, ¿sí? Que es pensando en la idea esta de común denominador. Lo que vamos a hacer es pensar que yo quiero que mis dos fracciones que yo voy a sumar tengan el mismo denominador. Por ejemplo, el 2 tercios y el menos 2. ¿Sí? Vamos a hacer las mismas cuentas que tenemos arriba, pero usando esta idea de común denominador. Si yo quiero que tenga el mismo denominador, habíamos visto acá arriba que el 2 tiene denominador 1. Si yo quiero que tenga un 3, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando yo tengo el mismo denominador, la suma la puedo hacer, hago directamente la suma de los numeradores, ¿sí? Y el denominador no me importa, ya sé que es el 3. En este caso lo que voy a hacer es multiplico esta fracción por 3, tanto arriba como abajo. Entonces fíjense que me queda 2 por 3, me va a dar 6 sobre 3, ¿sí? Entonces después hago la resta directa de los numeradores, me da 2 menos 6 igual a 4 y abajo me queda el 3. Misma idea hacemos con esto que está acá. Tengo 7 medios y 3 cuartos. Como yo quiero tener el mismo numerador, y sea el numerador que sea más fácil de hacer, por ejemplo en este caso el 4, que sabemos que el 4 es 2 multiplicado por 2, entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 esta fracción. Entonces me queda 7 por 2, 14, y 2 por 2, 4. Entonces 14 cuartos y 3 cuartos. Entonces ahora directamente puedo sumar los numeradores ignorando un poco el denominador. Entonces me queda 17 cuartos, que fíjense que tiene una particularidad que nos da lo mismo, claramente, que lo que decíamos arriba, pero no tuvimos que hacer la simplificación. ¿Lo hace mejor este método? Depende del que le guste. Yo prefiero el método de arriba, pero este es un método totalmente válido. Fíjense lo mismo de nuevo abajo, tengo 2 quintos y 3 medios. Entonces yo puedo hacer, como quiero el mismo denominador, y ya no voy a poder multiplicar uno por algo para que me dé el otro denominador, lo que voy a tener que hacer es multiplicar las dos fracciones para que me dé algo en común. En este caso, voy a tener que multiplicar esta fracción por 5 y esta fracción, por 2 y esta fracción por 5. Fíjense, 5 por 2, 10, 2 por 2, 4, 3 por 5, 15, 2 por 5, 10. Entonces me queda el mismo denominador y ahora puedo hacer 4 más 15, 19 sobre 10. ¿Sí? Esta es otra manera de sumar fracciones, pero bueno, ustedes van a elegir con cuál quedarse, la que les sea más sencilla o ya estén más acostumbrados a hacer. Bien, vamos a recordar también el producto de fracciones, que sabemos que el producto de fracciones es mucho más sencillo porque es directamente multiplicar numeradores y denominadores, ¿sí? Siempre los denominadores tienen que ser distintos de 0. Entonces, bueno, aclaremos 4 tercios por 2 séptimos y multiplicamos numerador, o sea, 4 por 2, 8 y 3 por 7, 21. Lo mismo hacemos acá, de nuevo, tenemos un entero, entonces lo pensamos como dividido 1 y multiplicamos 6 por 1, 6, 3 por 5, 15, y otra vez, como vemos que hay un factor en común, en este caso el 3, dividimos por 3. ¿Sí? Al 15 lo dividimos por 3 nos da 5 y al 6 lo dividimos por 3 y nos da 2. Bien. Ahora vemos un poco la división de fracciones. ¿Sí? La división de fracciones lo podemos pensar como una multiplicación dando vuelta la segunda fracción. ¿Sí? Yo tengo A sobre B dividido C sobre D. Lo que hago es dar vuelta, ¿sí? Esta segunda fracción, la doy vuelta y hago la multiplicación como hicimos en la diapositiva anterior. De nuevo, hago 4 quintos, ¿sí? Dividido 11 medios y me queda 4 quintos por 2 onceavos. Fíjense que lo que hago es dar vuelta el 11 medios, ¿sí? Y después hago la multiplicación que ya habíamos visto, ¿sí? 4 por 2, 8 y 5 por 11, 55. Otro ejemplo, tengo 15 octavos y 9 medios,
vuelvo a hacer 15 octavos, pero doy vuelta al 9 medios como 2 novenos. Multiplico 15 por 2, ¿sí? Y multiplico 8 por 9. ¿Por qué lo escribimos así? Porque vamos a ver, como yo no quiero, fíjense que si yo sigo por esta multiplicación me va a dar un número más grande. 15 por 2, 30 y 8 por 2 me va a dar otro número. ¿La idea cuál es? Mi idea es no complicarme con esos números. La idea va a ser, fíjense que si yo puedo escribir, ahí está, al 15 como 3 por 5 y al 2 como 2, y al 8 lo puedo escribir como 2 por 4 y al 9 como 3 por 3, puedo simplificar, ¿sí? El 2 con el 2 y el 3 con el 3, y fíjense que me va a quedar arriba un 5 nada más y abajo un 4 y un 3. Por eso la siguiente cuenta, ahí está el 5 y el 4 por 3, me va a dar 5 doceavos. Eso es una manera de trabajar las fracciones para no tener que trabajar con números grandes y después tener que hacer la simplificación que habíamos visto al principio. Pero bueno, esto es a gusto y placer del consumidor. Bien, vamos a ver un poco de valor absoluto también, ¿sí? En esta unidad vamos a ver vamos a recordar muchas cosas del secundario y la vamos a ver todo así medio rápido porque necesitamos poder avanzar rápido. Bien, tenemos el valor absoluto, ¿sí? Que se le asocia con la distancia de ese número al número 0, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el valor absoluto de 2,7 va a ser 2,7, ¿por qué? Porque es la distancia, ¿sí? Acá se ve, es la distancia que tiene el 2,7 del 0. Lo mismo, menos 2,7 valor absoluto, también nos da 2,7. ¿Por qué? Porque es la distancia, siempre una distancia va a ser positiva, es la distancia que va del 2,7 al 0. Bien. Acá tenemos la definición, digamos, más formal del valor absoluto. El valor absoluto de A va a ser A si ese número es positivo o igual a 0. O sea, si es 0, vamos a decir que el valor absoluto de 0 va a dar 0, porque la distancia al 0 es 0. Y si es negativo, nos va a dar menos A. Por ejemplo, fíjense en el caso del menos 2,7, valor absoluto, le ponemos un menos adelante y nos da menos 2,7, nos da 2,7. ¿Sí? Pero bueno, esta es la definición formal de valor absoluto. Propiedades de valor absoluto vamos a ver, ¿sí? El valor absoluto siempre es positivo o nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una distancia. Una propiedad importante que tiene es que el valor absoluto del producto se puede distribuir, ¿sí? Otra propiedad es que el valor absoluto de menos A, ese valor absoluto de A, no importa si la distancia, digamos, es para un número, por ejemplo, la distancia de 5 al 0 es lo mismo que la distancia de menos 5 al 0, lo habíamos visto con el ejemplo del 2,7. Bien, ahora, si el valor absoluto da 0, eso sí, solo si el número que está dentro es el 0, ¿por qué? Porque estamos haciendo la distancia al 0, así que lo único que nos queda es que lo que está dentro sea 0. Bien, vamos a ver ejemplos de conjuntos expresados con valor absoluto. Fíjense que tengo todo un número real que su valor absoluto sea menor que 2. ¿Qué significa esto? Que van a ser los números cuya distancia al origen sea menor que 2. Claramente, si uno lo representa gráficamente, bueno, me quedó chiquito el dibujo, pero fíjense que va a ser entre menos 2 y 2 son todos los números cuya distancia al 0 es menor que 2. ¿Está? Bien, vamos a ver de nuevo otro ejemplo, pero vamos a ver otra vez números reales tal que su distancia sea mayor que 2, ¿sí? Justamente lo contrario de lo anterior. Y bueno, fíjense que va a ser desde el menos infinito hasta el menos 2 y desde el 2 hasta más infinito, ¿sí? Es el conjunto justamente complementario al anterior, ¿sí? Fíjense que cualquier número que esté por acá va a tener distancia mayor a 2. Por ejemplo, el 3 tiene distancia 3, por lo tanto mayor que 2. Bien, entonces, si yo quiero ver la distancia entre dos números, la podemos definir utilizando el valor absoluto, ¿sí? La distancia entre dos números A y B va a ser la distancia, el valor absoluto de la resta, ¿sí? Si yo hago dos números y los resto, aplico valor absoluto, eso me va a dar la distancia entre ellos. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo de menos 3 y 2, ¿sí? Si yo hago 2 menos 3, eso me va a dar el valor absoluto de 5, que es 5. Y si hago 2
la distancia entre 2 y menos 3, o sea, menos 3 menos 2, me va a dar menos, valor absoluto de menos 5, que es 5, ¿sí? ¿Esto qué nos va a dar? Que no importa cómo escriba la distancia, ¿sí? De una u otra manera, nos va a dar lo mismo. Creo que escribí al revés la definición. Acá le puse AB y puse la restando. Acá le puse la restando, está bien. Ah, no, lo puse bien. Me había confundido. Bien. Propiedad. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Que no importa cómo los escriba, la distancia entre A y B o B y A me va a dar lo mismo. Por eso ponemos el valor absoluto. Porque fíjense que la idea de distancia va a cambiar por el signo. Pero bueno, el valor absoluto hace que eso no ocurra, ¿sí? Que esa distancia siempre sea lo mismo, que va a ser un número positivo. Bien. Vamos a definir un poco la potencia, ¿sí? Que va a ser el producto de un número tantas veces sea su potencia. Si yo elevo a al cubo, es a por a por a. Si elevo 2 a la 4, por ejemplo, es 2 por 2 por 2 por 2. 2 multiplicado 4 veces. Bien, como vemos acá, el número a se llama base y al n se llama exponente. Propiedades que también sabemos, y vamos a recordar, que si yo tengo potencias de igual base, se van a acordar que es algo han visto en el secundario, potencia de igual base, se suma la potencia, ¿sí? Esa es la propiedad que tenemos acá escrita. Bien, tenemos la otra que potencia de potencia se multiplican, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá escrito. Y que la potencia con respecto al producto, ¿sí? Se distribuye. Bien, y lo mismo pasa con la división. Si el divisor obviamente no es nulo, se distribuye la potencia, ¿sí? Bien. Bueno, si A es un número distinto de 0, podemos pensar que la definición de potencia se puede extender al 0. Claramente A a la 0 va a dar 1. Eso lo hacemos por definición, ¿sí? Y lo que podemos ver acá, fíjense que podemos definir cuánto vale una potencia negativa, que no es otra cosa que elevar a la menos 1 a la n, y a la menos 1, como ya habíamos visto al principio, si se acuerdan, cuando hablábamos de inversos, ¿sí? Da vuelta lo que sería ser, digamos, haríamos 1 dividido ese número, y todo elevado a la n. De esta manera nos queda 1 sobre a la n, y de esta manera podemos definir la potencia negativa de un número. ¿Sí? Bien. Vamos a, en este caso vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cómo se aplica esto de las potencias. Fíjense que tengo 7 al cuadrado por menos 14 a la menos 3, 10 a la menos 2 elevado al cubo y 5 elevado a la cuarta. Bien, fíjense que acá lo que vamos a hacer, para que nos sea más sencillo, es escribir al 14 como 2 por 7 y escribir al 10 como 2 por 5. ¿Sí? Fíjense que tengo 7 al cuadrado por menos 2 por 7 al menos, al menos 3, perdón. Y abajo tengo 2 por 5 a la menos 6 por 5. Y ahí puedo aplicar la propiedad distributiva que habíamos dicho antes. Puedo distribuir el menos 3 al menos 2 y al 7 y el menos 6 al 2 y al 5, que es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Fíjense, bueno, acá, detalle, ya no me di cuenta, acá el menos 1 también es un número que está ahí presente en esa multiplicación, entonces distribuimos el menos 3 al menos 1, al 2 y al 7. ¿Sí? Y abajo tengo al 5, al 5 y al otro 5 que tengo acá multiplicando 5 cuartos. 5 a la 4. Bien. Fíjense que este menos 1 al cubo no, es menos 1 por menos 1 por menos 1. Como sabemos que menos por menos no da más. Otra vez por menos no da menos. Es el menos que aparece acá afuera. Y fíjense, como tengo 7 al cuadrado y un 7 al cubo, son potencias de igual base, puedo sumar sus potencias. En este caso, como tengo una negativa y una positiva, la suma me va a dar una resta, en realidad 2 menos 3. El 2 tiene dos potencias negativas, tiene el 2 está acá, menos 3, y acá tiene una potencia negativa. Pero como está abajo, como está dividiendo, ¿sí? No se va a estar sumando, ¿sí? Porque va a estar, cuando está abajo, resta, por lo tanto nos va a quedar menos 3 más 6, ¿sí? Y acá tengo el 5 a la menos 6
el 5 a la 4 que se suman y me va a dar menos 6 más 4. ¿Qué nos va a dar esto? 7 a la menos 1, 2 al cubo y 5 a la menos 2. ¿Sí? Bueno, esto acá podemos hacer una cuentita más, 2 al cubo, 5 al cuadrado, lo pasamos arriba, como estaba restando, lo pasamos arriba, y este que está abajo, este que está arriba restando, lo pasamos abajo, ¿sí? Que eso que fue lo que hicimos con el 2 acá, ¿eh? ¿Sí? Este 2 que está acá a la menos 6, lo pasamos arriba sumando, lo hicimos todo en un solo paso, pero bueno, hubiera estado bueno ponerlo. Este 2 a la menos 6 pasa arriba como sumando, por eso lo puedo agrupar con este menos 3 y me queda menos 3 más 6. Bien, este es un ejercicio donde usamos propiedades de potencia. Bien, vamos a definir una raíz enésima, ¿sí? Bien, la raíz enésima, como verán, se puede definir como la raíz enésima de A es igual a un número B, si B elevado a ese número nos va a dar A, ¿sí? Esa es la raíz. Obviamente, si el número n es par, la raíz enésima de A a la n es el valor absoluto, ¿sí? Eso tiene que ver con el tema de la definición. Fíjense que A, acá arriba, en esta parte, tenemos definido A en los reales positivos, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta manera está bien definido, porque ahí hay un problema con las raíces. Si las raíces son pares, ¿sí? Yo puedo poner solamente los números positivos adentro. Si la raíz son impares, por ejemplo 3, 5, 7, ahí sí puedo poner algún número negativo, ¿sí? Pero bueno, por eso acá nos hace la diferencia de que si n es par, cuando yo simplifico, ¿sí? Eso que uno tiene acostumbrado, por ejemplo, a al cuadrado, raíz cuadrada, y uno simplifica, ahí nos aparece un valor absoluto del número, ¿sí? Que es en la secundaria ustedes les ponían el famoso más menos, ¿sí? Bueno, acá es un valor absoluto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No, guarda, no está bien lo que dije, pues no va a un más menos, es valor absoluto siempre, no va a más menos. Propiedades. Bien, se puede distribuir la raíz enésima de A, como es un producto, podemos distribuir la raíz enésima, si está, la potencia está dentro de la raíz, la podemos sacar afuera de la potencia. Eso es una propiedad muy interesante. Si tenemos la raíz de la raíz, podemos multiplicar los órdenes de la raíz para tener una nueva raíz más grande. Y si la raíz de adentro y la potencia de adentro comparten algún factor, eso se puede simplificar y obtener una raíz más chica con una potencia más chica. Bueno, vamos a ver un ejemplo para utilizar estas propiedades. Tengo la raíz de 6, 2 quintos a la 9, y la raíz cuarta de 2 quintos al cuadrado. Como vimos, podemos escribir el 6 como 2 por 3, al 9 como 3 por 3, al 4 como 2 por 2. Y utilizando esa propiedad de que si tenemos un factor que comparto, puedo simplificar. En este caso puedo simplificar el 3 con el 3 y en este caso el 2 con el 2, dejándonos la raíz cuadrada, ¿sí? Porque nos quedaba el 2 nada más, y de estos 2 3 nos queda uno solo, ¿sí? Que nos queda 2 quintos. Y acá nos queda 2 por 2, o sea, este 2 se nos va con este 2 y nos queda solamente la raíz cuadrada de 2 quintos. Como la raíz se puede distribuir respecto al producto, también se puede agrupar respecto al producto. Por eso podemos tener la raíz cuadrada de 2 quintos al cubo por 2 quintos. Y entonces, y como sabemos que podemos agrupar, porque potencia igual base se suman, tengo potencia 2 y potencia 1, voy a tener 2 quintos elevado a la cuarta. Entonces, y ese 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Entonces fíjense que tengo 2 quintos elevado a la 2 por 2, y acá también tengo un 2 que puedo simplificar. Lo que nos va a quedar es el 2 quintos elevado al cuadrado, que nos va a dar 4 sobre 25, porque 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Ahí aplicamos todas las propiedades que estuvimos viendo recién. Podemos también extender un poco la definición de potencia a potencias racionales, porque hemos visto potencias enteras recién, ¿sí? Potencias naturales, ¿sí? Raíces naturales habíamos visto.
Ahora lo que podemos hacer es extender a potencias de exponente racional, donde la a elevado a la m sobre n nos va a dar la raíz cuadrada de n sobre a la n. ¿Sí? Igual, como habíamos visto, la propiedad de esto de que las raíces se pueden sacar, las potencias se pueden sacar de las raíces, es lo mismo que escribir la raíz enésima elevado a la m. Bien, y como les decía recién, esto de poder extender a potencias racionales negativas, podemos pensar que a la menos m sobre n es lo mismo que 1 sobre a la m sobre n. Bien, a mí esto es lo que más me gusta de la potencia y de la potencia racional en particular, porque yo ahora lo que puedo hacer es más o menos, es un poco olvidarme de las propiedades de raíz, de las raíces, y solamente tener que recordar las propiedades de potencia, porque todas las propiedades que nosotros aplicamos en la potencia, al pensar las raíces escritas como potencia racional, podemos aplicar las mismas propiedades. Entonces no tenemos dos cosas con un conjunto de propiedades distintas y acordarse de cosas raras, sino que podemos agrupar todos a utilizar las propiedades de potencia. Fíjense, en este caso tengo 3 a la menos 1 elevado todo a la menos 1 cuarto. Después tengo la raíz cuadrada de 3 por 5 al cubo sobre 5 a la cuarta por la raíz cuarta de 3 al cuadrado, todo elevado a la 1 medio. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es pasar todo a potencia racional. Fíjense, el 3 distribuimos la raíz, nos queda la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 5 al cubo, y la raíz cuadrada la podemos escribir como la potencia 1 medio, y la raíz cuadrada de 5 al cubo podemos hacer la potencia 3 medios, ¿sí? Porque la raíz era 2, entonces, y siempre la raíz se expresa como el divisor de la potencia. Entonces, fíjense que lo de abajo también se puede escribir 3 al cuadrado, raíz cuarta. Esta raíz cuarta la puedo expresar como 2 cuartos, ¿sí? Y después lo que hago es distribuir el 1 medio, porque la potencia era distribuible con respecto al producto, entonces me queda 5 cuartos todo a la 1 medio y este número todo a la 1 medio. Entonces fíjense que escribí todo ahora en términos de potencia. Entonces ahora puedo aplicar las mismas propiedades que tenía antes y se me hace todo más sencillo. Fíjense que tengo menos 1 por menos 1 cuarto, que me va a dar 1 cuarto. Y acá tengo 3 a la 1 medio, entonces puedo sumar 1 cuarto más 1 medio. Acá tengo 5 a la 3 medios, acá abajo fíjense que tengo 4 por 1 medio, que es 2, ¿sí? Porque 4 dividido 2 es 2, así que me queda 5 al cuadrado, y acá tengo 2 cuartos por 1 medio es 1 cuarto, porque simplifico estos dos y me da 1 cuarto. ¿Sí? Bien, tengo todo escrito como potencias, hago un paso más, fíjense que voy a tener 3 1 cuarto más 1 medio y le voy a restar, 1 cuarto más 1 medio es 3 cuartos, y le voy a restar el 1 cuarto que está abajo, por eso me queda 3 cuartos menos 1 cuarto. Y arriba voy a tener 5 a la 3 medios menos 2, ¿sí? Cosa que en el paso siguiente nos va a dar 3 a la 1 medio por 5 a la menos 1 medio, que es 3 medios menos 2. Y entonces, si quiero, lo puedo volver a escribir de la manera, lo puedo escribir de la manera que uno quiera. Yo lo dejaría como 3 1 medio, 5 menos 1 medio, pero uno lo puede escribir como la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 5, o en este caso, la raíz cuadrada de 3 quintos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a recordar, ya terminando con esta parte, vamos a recordar un poco lo que es el cuadrado de un binomio, que ya lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, pero bueno, bueno, acá nos falta un paréntesis, sería a más b todo al cuadrado. Eso es el cuadrado del primero más doble producto más 2 del producto del primero por el segundo más b cuadrado. ¿Sí? Acá acuérdense que va un paréntesis, se ve que se me chispoteó. Bien, pero eso es el cuadrado de un binomio, y también vamos a recordar lo que es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es, si tengo a cuadrado menos b cuadrado, es lo mismo que poner a más b por a menos b. Eso lo vamos a utilizar ¿para qué? Lo vamos a utilizar para racionalizar. Para eso es lo que vamos a utilizar estas dos cosas. Vamos a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Es por motivos de
de que se nos hagan más sencillas las cuentas es eliminar las raíces del denominador de una fracción. En este caso tengo la raíz de 3. Entonces a mí no me gusta la raíz de 3 abajo y la quiero eliminar porque si yo tengo que hacer alguna operación es más fácil operar con denominadores enteros, ¿sí? Bueno, en este caso entonces para eliminar esto lo que voy a hacer es multiplicar por la raíz de 3 arriba, por la raíz de 3 abajo. ¿Qué estoy haciendo al hacer esto? Estoy multiplicando por 1. Entonces la expresión no cambia. Por eso lo puedo hacer tranquilamente. Por eso puedo multiplicar arriba y abajo por lo mismo, porque estoy multiplicando por 1. Pues si raíz de 3 a la raíz de 3, eso es 1. Entonces, bueno, al hacer este simple truco, lo que obtenemos es que al hacer distributiva arriba, y nos va a quedar, ¿sí? Fíjense, 2 por la raíz de 3 y menos raíz de 13 por la raíz de 3, que como son dos raíces, las puedo agrupar y me queda la raíz de 13 por 3. Y abajo, fíjense que esto es lo interesante. Tengo la raíz de 3 por la raíz de 3, eso me va a dar 3. Porque la raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Se me simplifican y me va a dar el 3 que yo quiero, ¿sí? Y eso es por lo que hacemos esta multiplicación arriba y abajo por la raíz de 3. Bueno, si quiero acomodarlo, nos va a quedar 2 raíz de 3 menos la raíz de 39 sobre 3. Pero eso fue lo que hicimos, racionalizar. Solamente eliminar la raíz de 3 abajo. No podemos eliminarla del numerador, pero sí del denominador, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense ahora, ¿qué pasa si yo quiero racionalizar alguna raíz que no tenga una potencia, una raíz de 2? O sea, que si yo multiplico la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, se me hace en el cuadrado y lo puedo simplificar. Pero en este caso tengo el cubo. Entonces yo no puedo multiplicar por la raíz cuadrada o por el mismo número. No puedo multiplicar por la raíz cúbica de 3, la raíz cúbica de 2 y esperar que se me simplifique. Lo que voy a terminar haciendo es multiplicar por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo multiplique me va a quedar la raíz cúbica de 2 al cubo. Entonces me va a quedar la misma potencia que el índice de la raíz. Entonces ahí voy a poder simplificarlo, ¿sí? Y me va a quedar el 2. Bien. Por eso es importante estas distinciones, ¿no? Vemos acá arriba como tengo la raíz cuadrada, que solamente alcanza con multiplicar por el mismo número, y ya está. Y acá donde tengo un número que no es la raíz cuadrada, entonces necesito elevar, multiplicarlo por la potencia que me alcance a mí, para que cuando se multiplican la potencia quede igual que el índice de la raíz. Bueno, y arriba va a quedar lo que quede. Eso es lo que hacemos nosotros. Hacemos que nos quede más lindo abajo, pero arriba puede quedar feo el tema. ¿Sí? Bueno, como verán, bueno, me queda arriba, hago la distributiva, ¿sí? Y como verán, arriba me queda relativamente feo, pero abajo se me termina yendo la raíz cúbica de 2 y me queda solamente el 2. Bien, y ahora acá vamos a ver esto que para lo que yo les quería introducir, la diferencia de cuadrados. Fíjense que qué pasa si yo no tengo una raíz sola, si yo tengo la raíz con un número. Entonces la idea va a ser que yo necesito que se me vaya la raíz. Para que se me vaya la raíz y que no me vuelva a aparecer otra raíz más acá, lo que voy a hacer es multiplicar por lo que se llama el conjugado. En este caso por raíz de 2 más 2. ¿Esto por qué? Porque si bien se acuerdan, hoy habíamos dicho la diferencia de cuadrado, cuando yo multiplique la raíz de 2 menos 2 por la raíz de 2 más 2, y haga la multiplicación, me va a dar una diferencia de cuadrados. Entonces me va a dar la raíz de 2 al cuadrado, cosa que hace que se me vaya la raíz cuadrada, y se me va el 2 al cuadrado, que va a quedar ahí, no me interesa mucho, pero lo que me interesa es sacarme de encima la raíz de 2. ¿Sí? Y bueno, fíjense arriba, tengo dos binomios, lo que voy a tener que hacer es la distributiva. Fíjense, voy a hacer la raíz de 2 por 3 raíz de 2, que me va a dar 3 raíz de 2 al cuadrado, la raíz de 2 por 1, que me va a dar menos raíz de 2, 2 por 3 por la raíz de 2, que está acá, 2 por 3 raíz de 2, y el 2 por menos 1, que me va a dar menos 2. ¿Sí? Haciendo una cuenta más, esto me va a dar 3, esta raíz de 2 se me va a ir, así me va a quedar 2, 3 por 2, 6, que está acá.
Acá voy a tener un 2 por 3, 6. Y acá tengo menos 1 más, o sea, 6 raíz de 2 menos raíz de 2 me va a dar 5 raíz de 2 y el menos 2 que está acá. Abajo me queda 2, la raíz de 2 al cuadrado, que es 2, y menos 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Por lo tanto, queda 6 menos 2, 4, 5 por la raíz de 2 y abajo el menos 2. ¿Sí? Que bueno, si uno lo quiere distribuir y escribirlo de otra manera, puede hacer el 4 dividido menos 2, que me va a dar menos 2, y el 5 raíz de 2 dividido menos 2, que me va a dar menos 5 medios raíz de 2. Pero ya eso es por cómo le guste a uno. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Bien. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo tengo la raíz de 3 más la raíz de 2? De nuevo, multiplico por lo que sería el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Raíz de 3 menos la raíz de 2. ¿Para qué? Porque otra vez me quedé diferencia de cuadrados. Eso es lo importante. Hago la cuenta. Ven, ahí está. Multiplico arriba y abajo por lo mismo. Siempre tiene que estar lo mismo arriba y abajo. Si no, no estoy multiplicando por 1. Y si no, esto no es igual. Así que multiplico arriba y abajo por lo mismo. Y fíjense que abajo me queda una diferencia de cuadrados. Pero arriba me va a quedar lo mismo al cuadrado. ¿Sí? Por lo que voy a tener que hacer el cuadrado del binomio. Y entonces ahí me queda el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y abajo la diferencia de cuadrado que hemos visto. ¿Sí? Por eso quería recordar el cuadrado del binomio y por esto recordamos la diferencia de cuadrados. Bueno, entonces la raíz de 3 al cuadrado nos va a dar 3. 2 raíz de 3 raíz de 2 nos va a dar menos 2 raíz de 6. Esta raíz de 2 al cuadrado nos va a dar 2. Y abajo tengo raíz de 3 al cuadrado 3 menos raíz de 2 al cuadrado 2. Así que una cuenta más. 3 más 2, 5. Arriba me queda así. Y abajo, como tengo un 1, 3 menos 2, 1, se nos va el denominador. ¿Sí? Ahora fíjense, por más que les parezca mucha cuenta, fíjense que el número que teníamos al principio, que era la raíz de 3 menos la raíz de 2 sobre la raíz de 3 más raíz de 2, nos queda ese mismo número como 5 menos 2 raíz de 6. Tienen que estar de acuerdo conmigo que es una expresión un poco más sencilla que la primera. Y bueno, con esto estaríamos llegando al final de la primera clase. Todo esto lo vamos a estar explayando un poco más en la clase sincrónica. Saludos y nos estamos viendo.